su ópera prima de la que charlaremos en esta tarde tan maravillosa. Gold Rock, Goli para los amigos y a partir de ustedes, o sea, a partir de ahora también para ustedes, es profesora de lengua castellana y literatura en un instituto en Madrid, destino al que llegó después de coquetear con el periodismo a través del Faro de Vigo o del ABC. Esta periodista, poetisa y escritora ha ahondado en el papel de la mujer desde el inicio, desde el mito etno-religioso hasta el mito literario, relatando las aventuras tanto de la primera mujer, Salomé o Lilith, hasta llegar a las brujas y las vampiras. Las mujeres fuertes e inteligentes, como afirma su libro, son peligrosas. Así que bienvenidos a este coloquio que comprobaremos si esto es así. Delante tenemos a una mujer muy inteligente y fuerte. ¿Peligrosa? Me lo dirán ustedes a continuación. Pues bien, estamos aquí con tu ópera prima, Lilith, bien, que sale de una tesis, ¿no? Que un día te planteas hacer y nos interesaría saber cómo llegas hasta este momento, ¿no? ¿Qué te lleva a hacer esa tesis sobre ese tema tan importante que es la mujer, ¿no? Pues nace de una asignatura en la universidad, estaba haciendo el máster de estudios literarios y había una asignatura que era el imaginario literario, una asignatura maravillosa, llevada por un profesor también maravilloso que luego me dirigió la tesis, y allí entré en el concepto del arquetipo de la figura que se repite a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia con una misma característica. Y empecé a investigar sobre el arquetipo, la figura de la femme fatale en el siglo XIX y me di cuenta de que aquello era muy grande, que iba a ir muy atrás y que daba por mucho más que para un trabajo de clase de 20 páginas. Pues ahí nace. ¿Y en qué momento decides abrir este arquetipo de femme fatale y decirle al mundo, oye, que hay mucha historia aquí detrás? Pues cuando me di cuenta de que en realidad es que casi todas las mujeres fuertes y las mujeres más agresivas de la literatura tienen las mismas características y es como una especie de hilo conductor que puedes ir siguiendo cientos y cientos de años atrás hasta la mitología y ahí ya te pierdes porque está tan atrás que resulta muy difícil de encontrar. No, y que ha llegado hasta el siglo XXI, que haremos un repaso a través de la historia, pero sí hasta el siglo XXI, nada más y nada menos. Y Lilith es el nombre de tu primera novela. Lilith es la primera esposa de Adán, pero muy poco conocida, porque siempre tenemos asociado a Adán a su pareja Eva, ¿no? Es que en realidad es un mito parabíblico. Un mito parabíblico es algo que apenas se menciona en la Biblia y que se desarrolla a posteriori. Y es un mito parabíblico de origen judío. Entonces el cristianismo es algo que apenas no tiene cabida, no se ha conocido, se conoce desde hace muy poquito tiempo, pero es una tradición oral del mundo hebraico. Es la primera mujer de Adán, que su figura nace de esa contradicción que hay entre el primer Génesis, el Génesis 1 y el Génesis 2, porque en el Génesis 1 dice y juntos los creó, y después en el Génesis 2 está Adán solo y le pide compañía a Dios. Entonces ahí hay como una especie de fallo de guión que hace que se vaya la idea, la imaginación para allá, pues ha debido de ser dos mujeres distintas, ¿no? Y así es como nace la idea de Lilith. Y de hecho son mujeres distintas hasta físicamente, ¿no? Porque la etimología de Lilith es noche, monstruo peludo, muy lejos, ¿no? De esa Eva tan femenina que todos conocemos. Sí, la etimología es muy compleja el tema de la etimología tan antigua. Una de ellas es el monstruo peludo, también la de la noche. Tiene como varios significados asociados al nombre y sí son muy distintas porque además a Lilith se la caracteriza como pelirroja, con los ojos verdes. No tenemos una imagen, una descripción de Eva tampoco tan atrás, tan clásica, las hay más modernas, pero no mesopotámica. Entonces, pues es muy interesante ver cómo sí que son dos mujeres muy diferentes. Sí, la primera esposa, la ex esposa y la nueva esposa son muy diferentes entre sí. Sí. Y al comienzo de la obra se afirma que esta es una duda como lectora que me surge, y digo, ya que tengo a la autora voy a preguntar, que dice, dominará a los varones hasta el 8º día y a las mujeres desde el 1 hasta el 20º. ¿A qué se refiere con esto? En realidad se refiere a que les puede matar. Están ellos, son vulnerables a la influencia de Lilith. A los varones los mata y a las hembras puede matarlas o poseerlas para que sigan propagando su mal, ¿no? Entonces, para evitar esto se hacían unos platos rituales que se colocaban encima
las cunas de los niños, que por eso tenemos la iconografía de Lilith, con sus imágenes, con todos, que están en esos platos, en esas vajillas, con unas oraciones que habían de invocar las madres pues para evitar que Lilith por la noche viniera y se llevase a sus bebés. Y de ahí el apodo, ¿no?, de la nocturna. La nocturna, sí. Y ahí también luego después le bajan de la vampira, que va comiéndose a los niños y rascándoles y esas cosas. Viene todo de lo mismo. Y dentro de la evolución de esta femme fatal hay 3 puntos clave, ¿no? Las amazonas, que son las primeras mujeres que aparecen, lo siento mucho, que no les hacen falta a los hombres para nada, ¿no? Luego empieza el Renacimiento, del que hablaremos un poquito más adelante, que es como un punto de inflexión hasta llegar al siglo XX. Pero dentro de esta evolución, Goli, de esta extensa evolución que ha tenido la historia, son muy distantes, ¿no? O sea, desde el punto de las Amazonas hasta el Renacimiento, que hay otro punto de inflexión que además veremos luego con Shakespeare, hasta el siglo XXI. ¿Qué hace o qué crees que por qué hay estos puntos tan distantes en la historia de la literatura? Pues creo que inevitablemente es una forma de llevarle la contraria al sistema. En realidad, las Amazonas en realidad fue un mito creado para mayor gloria de los griegos, pero lo que pasa es que lo hemos subvertido con el tiempo y lo hemos convertido en un estandarte del feminismo. Pero para los griegos era un poco todo lo contrario, porque las amazonas representaban lo incivilizado, ¿no? De hecho, se las retrata en la biblioteca de Apolodoro, consiguen hacerse con un barco y cuando se suben encima del barco no saben navegar. Para los griegos el no saber navegar era como no saber atarte los zapatos, era lo más inculto del mundo. En algún momento se las retrata comiendo carne cruda. Lo que pasa que tienen una fuerza tal que consiguió hacerse como su propio espacio dentro del mundo femenino y claro, el auge del cristianismo y de determinadas formas de entender la religión, porque el cristianismo en realidad ha sido uno de los adalides de la diosa, como todavía existente, ¿no?, con María, pero sí, desapareció hasta el Renacimiento por un cambio en el paradigma y luego volvió a desaparecer otra vez casi hasta el siglo XIX. Bueno, sí, XIX, que hablaremos ahí de nuestras grandes, como profes de literatura que somos, ¿verdad? De nuestras grandes pasiones. Exactamente. Y llama, pues eso, la atención, que es lo que decíamos, ¿no?, de las Amazonas, que es como muy, muy adelantado en su época. Luego sí que hay un paréntesis hasta el Renacimiento con Shakespeare, pero sí que llama la atención también el hilo conductor que tienen todas, ¿no? Ese tema sexual que ahondas tanto en tu libro, ¿no? Que desde Circe, desde la mitología que estabas hablando, hasta casi al siglo XX es como algo que las une. Es que es lo más, digamos, lo más contestatario que puede tener la mujer dentro de sí misma, que sea lo más peligroso para el hombre. En ese momento es la consciencia del deseo. Ni siquiera el propio deseo, sino la mujer sexualmente activa o agresiva, como en el caso de las arpías, las erinias, representan todo aquello que al hombre le da miedo, ¿no? O sea, lo que hablábamos, pues cuando explicas, por ejemplo, en el instituto, que explicas a Becker y dices, ¿por qué el de yo soy ardiente, yo soy morena y yo soy un fantasma? Digo, que el fantasma no te va a pedir que bajes la tapa del váter, es mucho más fácil de contentar. Entonces, la mujer agresiva sigue siendo lo terrorífico, ¿no? Entonces, se incide una y otra vez como qué es lo que representa el mayor peligro para la sociedad tal y como está establecida. Pues ese deseo femenino, desaforado. Sí, total. Porque de hecho lo vemos en Circe, ¿no?, que comentábamos en la mitología, que embauca, ¿no?, a los hombres con ese tema. Con el hechizo, con el deseo, cómo consigue que Odiseo se quede con ella y ya no salga de allí, no vea absolutamente nada más. Y es esa mezcla, porque la mujer puede aterrar, pero cuando solo aterra, el hombre acaba escapando, se acaba huyendo. Pero si aterra y además seduce, ahí es imposible que salga salir de ahí. Y incluso dividen las mujeres malas, y esto es curioso, ¿no?, en tu libro, que decían, hay mujeres malas, unas porque la oprime la sociedad, ¿no?, que además esto lo vemos mucho en clase, ¿no?, que las oprimen las circunstancias o la sociedad a ser así, y luego están las malvadas, las feas fatal, que son malas, pero ya además con premeditación, ¿no?, de decir, voy a mirar qué consecuencias va a tener los actos que voy a hacer, ¿no? Sí, voy a ser mala a conciencia, y ¿por qué no? Y ¿por qué tengo que restringirme a unas normas sociales que me impiden ser a lo mejor, pues eso,
pues como la Carmen de Bizet, ¿no? O sea, tan pasional y va a hacer tanto daño a todos los hombres que hay alrededor. Es un poco el punto clave, ¿no? De la femme fatale. Y de nuevo unidas con el tema sexual. O sea, nos da igual las malas oprimidas por la sociedad. No, porque esas al fin y al cabo las pobres son malas porque no tienen más remedio, ¿no? Lo interesante es cuando son malas porque podían haberlo evitado, podían haber elegido cualquier otra opción, pero deciden ser malas a conciencia y tirando siempre del poder de seducción, ¿no? De la forma de enloquecer a los hombres. Eso. Sí, tal cual. No sé si nuestros hombres se van a poner de aquí, van a estar ahí como un poco nerviosos, sí, ¿no? De saber que, vamos a salir corriendo. Que tenemos un arma ahí escondida. Y luego también aparece en tu historia como que las mujeres somos incluso creadas para el castigo de los hombres, ¿no? Que esto como mujer ya ha dolido, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Pandora, ¿no? Creada precisamente para castigar a esos hombres. Es un poco la historia de Pandora y la de Eva, que corren muy paralelas, paralelas porque hay mucho interés y se ha cogido mucho de la historia de Pandora para crear después aparte la de Eva, pero es una historia interesantísima porque Pandora nace como un castigo porque Prometeo ha robado el fuego y dicen, a ver, ¿cómo voy a castigar a los hombres? Pues mi forma de castigar a los hombres es mandarles un regalo envenenado, que además no se lo manda Zeus a Prometeo, se lo manda al hermano, a Epimeteo. Y Prometeo le dice, no lo aceptes, di que no, porque si es un regalo de Zeus va a venir envenenado. Y Pandora, que significa todos los dones, es la mujer perfecta. Han sembrado, es bella, es paciente, es dulce, pero además es mentirosa, es el retrato de la mujer, ¿no? Y le oculta cosas y tiene envidia en el corazón, que es otra de las cosas que también duele como mujer. Sí, como duele, sí, es como las características, ¿no? Somos envidiosas, malas y perversas y además increíblemente curiosas, que esto para mí... esa parte tiene razón, ¿eh? Sí, lo de la curiosidad es inevitable, pero es la parte, de hecho es lo que más tienen en común Eva y Pandora, ¿no? Porque Eva coge la manzana porque está prohibida y por curiosidad. El árbol es el árbol del conocimiento y porque abre Pandora la caja. Por el mismo, que de hecho no es una caja, antes era una ánfora, pero luego por un tema de traducción se acabó quedando con la caja de Pandora. Pues abre la caja por curiosidad, Eva coge la manzana por curiosidad. Son dos muestras de no hay mayor peligro que dejar que la mujer alcance el conocimiento. Porque fíjate, nos vamos todos a garete y nos expulsan del paraíso. Sí, total. ¿Y qué tiene ahí en común? Porque sí que comparas en tu libro a Eva con María, o sea, hablas del tema del cristianismo, ¿no? De María Magdalena, que hay ahí una dicotomía interesante, Eva y Lilith, ¿no? Y entonces, ¿cómo las unirías a ellas cuatro? Es que son como los cuatro caras de una misma, en realidad son las cuatro caras de una misma moneda, ¿no? Porque creo que todas las mujeres pueden tener en sí mismas un poco de María, un poco de Eva, un poco de Lilith y un poco de María Magdalena. Bueno, con Lilith ya lo hemos visto, la parte de Eva, que es la madre de la humanidad, la curiosidad, el acceso al conocimiento, también, bueno, pues el pecado original, ¿no? Todos hemos pecado por culpa de Eva. Y luego está la figura de María, que a mí cada día me parece más fascinante, porque realmente María es la herencia de las diosas mesopotámicas que nos queda. Es la única religión monoteísta, el cristianismo, que conserva una figura de la mujer tan fuerte. Además, bueno, hemos visto hace muy poco que es lo que más fieles reúne. Las reuniones para la Virgen de Fátima o en el Rocío, por ejemplo, cosas similares. Hay muchísima devoción y muchísima gente porque la adoración a la diosa es algo que llevamos muy intrínseco, muy atrás. O sea, es mucho más antiguo que el cristianismo, mucho más antiguo que el hebraísmo. Entonces María es esa imagen perfecta e inalcanzable, ¿no? Porque lo de ser virgen madre es un poco complicado, pero es esa imagen divina. Y luego María Magdalena, que es pues la perdición de la mala fama. La perdición del pecado es eso, es la imagen más simplista de Magdalena es la prostituta. Sin embargo, es una imagen que tiene muchísima más profundidad, que hace poco la sacó, hace ya 20 años la sacó Dan Brown
En el Código da Vinci por lo menos le dio un poquito más de tirón del que tenía. Y de protagonismo y de pensar que había más allá. Claro, es que siempre ha sido como la simplificación, ¿no? Está María Betania, la Virgen María y María Magdalena. Pero es que la Magdalena suponen los estudiosos, la gente que es muchísimo más inteligente que yo, que en realidad era una sacerdotisa cananea que decidió pasar del culto cananeo al cristianismo, que fue una de las seguidoras de Jesús, y al fin y al cabo, en esto coinciden varios evangelios, es a la primera a la que se le aparece Jesús resucitado. Entonces, pues, seguro que más peso que sencillamente pues, es una prostituta arrepentida, que es lo que ha acabado siendo para todo el cristianismo, para la historia de la literatura y para el cristianismo. Pues son 4 figuras de lo más interesante que han marcado toda la literatura posterior. Desde mi punto de vista, todas las figuras de mujeres posteriores tienen como mucho... el origen, tienen algo. Porque además yo creo que son 4 personajes muy, muy diferentes que les vertebra un hilo en común, pero sí, totalmente diferentes. Y vamos a ir acercándonos al Renacimiento, que es una época muy, muy, muy bonita, como mujer además muy importante. Ahí le tenemos que dar gracias a Shakespeare, ¿no? Por todos esos personajes femeninos que creó y por lo importante que fue que dejó el teocentrismo de lado y pasó al humanismo, ¿no? Y esto se refleja en la mujer porque ya no se la representa como un ser inferior, que era lo que se había visto tiempo atrás, ¿no? En este momento tenemos alma, se nos concede alma por parte de la Iglesia y se dan, pues eso, una serie de circunstancias clave muy básicas para que de repente en el teatro inglés sobre todo, aparezcan personajes femeninos increíbles, como Lady Macbeth, como Cleopatra. Una de las cosas más interesantes que tiene, que poca gente se lo sabe porque ya no ve en cine, porque esto aparece en la película de Shakespeare in Love, que es que los papeles femeninos en esta época, en la época de Shakespeare, eran representados por chicos, por chicos jovencitos, por adolescentes imberbes. Entonces, claro, eso influye en la semiótica teatral. El teatro de Shakespeare está diciendo constantemente lo guapas y hermosas y bellísimas que son sus mujeres, porque claro, tiene que convencer al público de que ese chavalín al que están viendo es una chica, entonces tiene que influir. En el teatro en español, por ejemplo, no pasa. Porque en eso somos adelantados, raro, mucho, pero mucho, porque había unas actrices impresionantes en el 1600 que se hicieron muy famosas además y muy guapas. Hay retratos de ello, Con Lope de Vega. Con Lope de Vega, sí. Lope las hizo famosas algunas de ellas. Algunas. Y claro, no era necesario que el autor estuviera diciendo una y otra vez la belleza de la piel, la belleza del pelo, porque te veías a una chica jovencita en el escenario, pero los ingleses sí. Entonces en el teatro de Shakespeare llama mucho la atención que personajes como Cleopatra, en la que se incide muchísimo en su crueldad y en su... de alguna forma también en su salvajismo hasta cierto punto, pues no sé, 200 veces su hermosura, su belleza, lo fascinados que están todos los hombres a su alrededor. Sí, además se daba la situación, ¿no? Que ya que tienes una alumna por ahí, la podemos poner en examen. Pobrecilla, va a salir corriendo. Pero sí, esta situación que se daba en el teatro inglés, no tan absurda, que eran hombres vestidos de mujeres que luego se tenían que vestir de hombres, porque en ese momento justo se disfrazaban para separar, ¿no? La diferencia que había entre lo que podían hacer las chicas y los chicos. Yo me imagino a los espectadores en ese momento súper confusos. O sea, veo que es un chico, pero estaba haciendo de chica, pero ahora se ha vuelto a poner las ropas de chico, Dios mío, me he perdido. Sí, totalmente. ¿Y con qué personaje femenino de Shakespeare te quedarías dentro de todos la los que representa? Macbeth. Lady Macbeth es su personaje más complejo, más salvaje también, o sea, es mala, malísima. Lady Macbeth es la más mala de todas y además es la más viril también. Macbeth es una mujer que va cambiando desde el principio de la obra hasta el final, evoluciona muchísimo y él se va haciendo cada vez más pequeño, ella se va haciendo cada vez más grande y se le va comiendo terreno hasta que al final pues él desaparece. Sí. Macbeth desaparece ante ella. Él me parece el mejor personaje y el más malo. El más malo, por eso te gusta, ¿no? Y de la misma manera, también tenemos que agradecer como mujeres, ¿no? A Danielle Defoe, que hace como la primera novela feminista que pudiéramos denominar así, ¿no? Con Moll Flanders, que también es un gran personaje. Sí, la verdad es que sí, Moll Flanders es algo sorprendente. Es una novela muy poco conocida.
Moll Flanders es de Dafoe, el mismo escritor que Robinson Crusoe, pero Robinson Crusoe sí, se hizo súper hiper famosa. a lo mejor porque era un chico. A lo mejor. Y la historia de Moll Flanders, que tiene muchas más aventuras en realidad, y es apasionante. Moll nace en la cárcel. Su madre está en la cárcel cuando la da a luz, entonces a partir de ahí su vida fácil no es, complicadísima, pero va sobreviviendo, se casa hasta 5 veces, pero el matrimonio no la ayuda en absoluto. O sea, ella va mejorando en la vida en base a sus propios esfuerzos y a lo que quiere conseguir, a sobrevivir. Acaba teniendo que robar, y es buena en todo lo que hace, incluso en eso, en ser una ladrona. Posa para un pintor, cuida de su marido que muere de peste, o sea, le mueren varios, otro le abandona, otro en realidad la estaba engañando y ya estaba casado con otra. Y ella, pese a todo, sobrevive, acaba en la cárcel, pero la mandan a las Américas y en América se resurge y vuelve después pues con dinero, con posición y con todo. Es una novela confusa porque es un personaje que es malo en todos sus puntos y al final consigue salirse con la suya, y eso pasa una única vez en la literatura, porque cuando eres mala siempre al final tienes tu castigo, y si no tienes tu castigo desde fuera te tienes que suicidar. Sí, ahora llegaremos a ese siglo XIX, ¿no? Pero sí que es curioso, además tenía mucho que ver con, que creo que también hablas en tu libro de Colette, que es la protagonista de Los Miserables, ¿no? La niña, ¿no? A la que la mamá llega incluso a arrancarse los dientes para poder dar de comer a su niña, ¿no? Y entonces esa femme fatal termina teniendo un poquito de corazón y por fin en la literatura se les da un poco de luz, ¿no? Sí, acaban feliz. Son pero muy pocas, o sea, son súper puntuales, y hay alguna, pues Moll Flanders es una de ellas, la Colette es otra, de Víctor Hugo, pero claro. Por eso decía que Shakespeare abre como una pequeña ventanita, ¿no? Que empieza a entrar la luz y ya, gracias a Daniel Defoe, empezamos a ver, ¿no? Como mujer. Y desde Grecia, nos vamos un poquito para atrás, se tiene miedo a las mujeres por su inteligencia, ¿no? Que es lo que decía un poquito la presentación. Y es curioso que esta vez sea la causa de que los hombres representan siempre a la mujer como un ser maligno, ¿no? Esa difamación contribuye a suplir el complejo de inferioridad, ¿no? De tener miedo a un ser superior que pudiera ser esa mujer, ¿no? Desde siempre el miedo a la inteligencia ha estado ahí, ¿no? Quema de libros, cuando se cierran las fronteras, ¿verdad? Para que no haya ese comercio de libros que dé lugar a que la gente pueda pensar por sí misma, ¿no? A crear una inteligencia. O sea, claro, si consigues, si dejas que la otra mitad de la sociedad sea autónoma, en este momento, pues en la Grecia antigua, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Si permites que la mujer acceda al conocimiento del todo, será consciente que es lo que empieza haciendo Lilith. Soy consciente al principio, creo que estaba... ¿Vas a leer? Sí. Que dice, pues eso, que el problema realmente es la conciencia de sí misma, porque si eres consciente de ti mismo, no te limitas a seguir órdenes. Interesante. Hay un momento en el que dice, está al principio en el alfabeto de Ben Sira, que es como se abre la obra, al comprender Lilith, la nocturna, lo que le deparaba la situación, pronunció el nombre inefable y floreció en todo su esplendor, y se hizo una con el espacio del mundo. Es decir, al comprender ella, es un punto, está discutiendo con Adán y de repente comprende, esto no va a ninguna parte, ¿no? Ese momento en el que notas que esa relación ya no funciona, ese punto de comprensión es lo que hace que ella huya del paraíso, porque luego la mitología posterior dice que fue expulsada, pero no fue expulsada, su conciencia es lo que le hizo huir, igual que Eva, ¿no? Con el conocimiento. Entonces el problema del conocimiento es que al ser consciente de ti mismo y de lo que eres, puedes reclamar tu lugar en el mundo. Ese es un poquito el problema. Y ese es el miedo, ¿no? De los hombres, ¿no? De tener una mujer inteligente, que es lo que hablábamos al principio. Pero gracias a Dios ya no. Gracias a Dios. Bueno, tengo una pregunta sobre eso. Fíjate, la mujer es pecadora, por eso nace mala, es lo que dice en tus palabras, ¿no? Bueno, que recoges en tu libro. Y dice, esto no se puede redimir si ésta se dedica al matrimonio o a la maternidad. Y entonces ahí alcanzamos la perfección virginal. Es una idea que nace muchos siglos atrás, como estábamos viendo, y que sorprende porque
es verdad que hasta hace muy, muy poquito en España esa idea la teníamos, ¿no? Y entonces ahora parece como que ya estamos en el siglo XXI, esa idea ha quedado lejana, pero si abrimos un poquito la ventana al mundo, vemos que hay países ahora mismo que siguen teniendo esa percepción, ¿no? Y de hecho en los proverbios dicen que aparece la mujer virtuosa es la que tiene discreción y silencio, que yo creo que son dos cosas que se le exige a las mujeres hoy en el siglo XXI en determinadas zonas, ¿no? ¿Tú crees que esta idea va a acabar algún día? No, la verdad es que creo que es demasiado antigua como para que desaparezca del todo de la faz de la Tierra. Lo veo, y si acaba no creo que yo, que sea mi periodo vital, no creo que lo vea. La realidad es que es algo que está muy, muy arraigado dentro de nosotros mismos, dentro de todos. O sea, eso de, Dios mío, yo cuántas veces me habré dicho la frase, Dios mío, Goli, con lo guapa que estás callada. O sea, y esa es una frase que también va de lo mismo, ¿no? O sea, callada estoy mejor. Yo pues, soy muy, muy bocas y muy metepatas. Entonces, es algo que tenemos súper inherente y nos sentimos súper liberadas. Entonces, sí, pero siempre si no la figura de la así, mujer. O sea, no conozco a ningún chico que digan callado estás más guapo. Sí, por eso, es que justo has dicho esa frase, ¿no? Y sonaba muy bien en femenino, en masculino, pero llama mucho la atención de decir, pues estamos hablando de, pues eso, de Mesopotamia de siglos atrás, y dices, te paras un segundito y ves ahora mismo el planeta y dices, ¿cómo puede ser que sigamos pensando así en determinados Porque lugares, hay ideas que están muy arraigadas y realmente el tema de, pues eso, el silencio, de la discreción, unida también al cuidado, a la maternidad, son un poco inevitables. Sinceramente no creo que vayan a desaparecer del todo. Cambiarán, se modificarán, estarán más fuertes en unos sitios o en otros, pero desaparecerán. A lo mejor mis nietos lo ven desaparecer, pero yo. Yo guardo la esperanza de que sí, Y muchas mujeres llegan a acabar con su vida, que lo estábamos hablando antes, ¿no? Llevamos ahí a esa Ana Karenina, a mi querida Emma Bovary, o a las que acaban muertas en vida, como Ana Ozores, ¿no? Que explicamos además muchas veces en clase porque es típico. ¿Y crees que no habría otra escapatoria para estas mujeres? En su contexto, no. Bueno, si movemos a Ana Karenina del siglo quizás, pero yo creo que en el siglo XIX, de hecho, el final más cruel de todos para mí es el de Ana Ozores, que es la única que no muere. Sí. O sea, Ana Karenina se suicida, Madame Bovary también se suicida, pero Ana Ozores está muerta en vida. Este final tiene que ser. O sea, te la imaginas ahí encerrada, la pobre en Vetusta, con todo, la ciudad odiándola, con su marido muerto, con el amante fugado y es horroroso. Y no, es que no sé si habría sido en su momento coherente otro final. Realmente no me imagino a ninguna de ellas pudiendo cumplir sus sueños, ni a Karenina huyendo con Bronsky, ni a Ana Ozores huyendo, ni con Fermín de Paz, ni con Don Álvaro, por supuesto. Entonces, y a Emma Bovary tampoco, no tan atormentada ahí con el marido. Pero luego nos vamos, o sea, hay otra historia muy cercana que a lo mejor habéis visto alguno la película, Los puentes de Madison. Es la misma historia. O sea, ella se enamora, el matrimonio no va a ninguna parte, pues ya tengo hijos, ya tal, tienen ahí su historia de amor y ese momento súper triste en el que está a punto de salir del coche y no sale. Y allí se va... ¿Quién hacía de...? Robert Redford. Sí, Robert Redford. Clint Eastwood. Cierto, Clint Eastwood. Y ahí se queda Clint Eastwood con un palmo de narices y la otra. Pues es la misma historia. O sea, ¿la misma historia de quién? ¿De un poquito la historia de Ana Ozores, ¿no? Hasta cierto punto, de la regenta. O sea, es la misma historia de adulterio, pero de al final decir, no, me quedo, no debería irme, no, y de quedarte en un matrimonio sin... Bueno, Ana Ozores no, porque el amante mata al marido sin querer. Sí. Pero ella se apuesta, ¿no? Y a Emma Bovary le pasa igual, ¿no? Apuesta por el amante, pero el amante, igual que Emma Ozores, al final la termina dejando un poco de lado, ¿no? Y entonces esas mujeres valientes que deciden romper, ¿no? Es decir, voy a apostar por otro futuro, la vida al final... Claro, les deja como un palmo de narices. Y luego si te vas a la literatura del siglo XX y sigue siendo lo mismo. Una mujer de cierta edad, porque no son niñas, ninguna de ellas. Ana Ozores un poco más, pero Ana Karenina ya es una mujer que está en un matrimonio sin alegría, sin felicidad, sin amor y sin nada, y decide romper ese matrimonio y empezar una nueva vida, es que siempre sale mal.
no puede salir bien, es como una lección moral. Lilith, es una Sí. lección moral de fondo. Ya has elegido, te tienes que quedar con esa vida, porque si eliges otra, el cambio irá a peor. No creo que las pobres tuvieran mucha más opción. Me da mucha pena. Sí. Además que son finales que además lo relatan tan bien los autores, ¿verdad? Que te duele, o sea, cuando lo lees, te Claro. duele ese final y ves que... Yo creo que No he había llorado más. con los 3. Más me leí las todas de golpe. Fue mi verano de las novelas del adulterio y al final del verano ya no sabía qué hacer con mi vida. Como tanto Ana Karenina la Regenta, oh, Dios mío, qué horror. Entonces es muy triste. Y llegamos al siglo XX, ¿no? Y entonces muere esa femme fatal. Por dos causas, la panfeminización del Art Nouveau y la New Woman, que junto con el cine y los bestsellers la terminan de sepultar. Esa mujer morena, ¿no? Que además hacía referencia antes, ¿no? Lilith pelirroja, tan diferente, ¿no? Físicamente a lo que se denomina, ¿no? La Donna Angelicata, que también nombras en tu libro, que, porque habíamos hemos saltado ahí a Beatriz y todas aquí con Petrarca y tal. Pero ¿tú crees que a pesar de que en el siglo XX se han sepultado por estas dos causas, volverá a salir esa femme fatal? Sí, yo creo que ya está. Lo que pasa es que ha cambiado el formato. Ya no está en la literatura, no, ahora está en el cómic. Ahora la mujer fatal en el siglo XXI, sobre todo, está más la mujer fatal de verdad, la mujer agresiva. Y, o sea, la imagen de Lilith, y en muchos casos, tal cual con el nombre, está más en el mundo del cómic. Por ejemplo, en Vértigo, que es la editorial que ha sacado Witchblade, y en el cómic, que seguro que habéis visto la serie Lucifer, está basado en un cómic de esas mujeres, pero inevitablemente con el dibujo, no solo con la letra. O sea, va a ser la mezcla en el cómic, el dibujo y el Sin dejar lugar a la imaginación. Sí, o sea, ya te la dibujamos tal cual es. Está bien, es otra forma. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el fin de tu obra? Cuando la terminas y dices, la voy a publicar, ¿quieres acabar de sepultar a esa femme fatal? ¿O a lo mejor la quieres resucitar y darle voz y que llegue a todos nuestros lectores? Sobre todo darle profundidad. Porque yo creo que en el siglo XX se simplificó mucho, ¿no? Se convirtió solo en la figura de la vamp, ¿no? La mujer así mala, ya imaginas, la rubia, fumando, bueno, pelirroja, fumando con los labios muy rojos, el vestido negro estrecho, ¿no? Esa simplificación, pues eso daba mucha pena. Entonces creo que si se investiga un poco más, si se ahonda un poco más, y se ve que en realidad es una figura muchísimo más antigua, pues puede llegar a despertar también mucho interés en las nuevas generaciones, que pueden llegar a leer, pues a través de eso, pues mira, a lo mejor este libro del siglo XVII es más moderno de lo que yo pensaba. Está un poco hecho con esa intención el libro. Así que, ¿Y con qué femme fatal te quedarías tú de todas las que has retratado en el libro, que son unas cuantas, ¿eh? Pues Que yo creo que hasta... Es súper difícil. Es que yo creo que hasta que no lees Lilith no te das cuenta o por lo menos no eres consciente de toda esa trayectoria, ¿no? Que nace desde Eva o desde Lilith, desde la gran desconocida, hasta nuestros días. Madre mía, me lo pones dificilísimo. A ver, mi personaje favorito de todos los femeninos es Ana Karenina. Para mí es el mejor, el más completo, el más profundo, el que tiene más voz, más personalidad, pero no es la más mala de todas. Yo me quedaría... Tú sigues queriendo ser mala. Me gustan ellas, no sé si lo quiero para mí, pero me gustan mucho ellas porque tienen muchísima profundidad. Hay un personaje en una historia, Carmila, que no hemos pasado por ahí, por las vampiras. Carmila de Le Fanu es uno de mis personajes favoritos porque es esa vampira que quiere pervertir a Romualdo, pero que no lo quiere matar y que en realidad en el fondo sigue enamorada de él, y cuando Romualdo al final la mata, él se pasa el resto de la vida soñando con ella y sufriendo, ¿no? En ningún momento llega a ese punto de paz que le había prometido el padre de tienes que matar a la vampira y volverás a tener la paz que tenías antes. Carmila ha seducido a un cura. Romualdo es un cura que se pasa la noche, o sea, se pasa el día dándole al cilicio porque se pasa la noche soñando que está con una vampira viviendo la vida loca. Entonces, esa historia me parece fascinante. Y el personaje de Carmila creo que es mi favorito de todas las mujeres fatales. Que ahora que hemos pasado por las vampiras y por las brujas así muy, muy rápido, pero es verdad que qué diferente es, ¿no? Desde que empiezas a hablar de Lilith en tu libro, ¿no? De esa pelirroja nocturna, hasta llegar al mundo de las vampiras, ¿no? Bueno, las brujas es como algo un poco más antiguo,
¿no? Pero de llegar a las vampiras, pasando por Ana Karenina, por la viuda de Bats, que no hemos hablado también. Sí, también es súper interesante. Pero lo de las vampiras es algo fascinante porque parece algo hipermoderno y yo tengo la sensación de que todas las generaciones creen que lo han descubierto ellos. Con Pero, Crepúsculo, ¿no? Sí, pero todas las generaciones, incluyendo en el siglo XIX, porque echas para atrás y dices, ostras, es que la historia de la vampira es griega, clásica. O sea, de los griegos clásicos, esa historia de la vampira y te vas más atrás, son los súcubos de la religión hebraica. Entonces, hemos ido cambiando y añadiéndole matices, pero lo que es la base de la vampira que entra para seducir, para pervertir y para arrastrar al hombre, pues sigue siendo más o menos la misma. Y es una figura también muy interesante, muy divertida. ¿Y qué esperas ahora que tienes a tus lectores aquí un sábado por la tarde? ¿Qué esperas que encuentren en Lilith? Pues que encuentren una lista de obras, una lista de futuras obras. O sea, no pretendo enseñar una, ¿cómo decir?, historia de la literatura. Pero sí que me parece un buen enganche para decir, pues mira, esta novela que menciona aquí puede ser divertida o puede ser interesante. Cuento a varios argumentos, venga, esta me la voy a leer. Si dentro de 10 años alguien viene y me dice, pues me leí tu libro y gracias a tu libro descubrí la literatura romántica, descubrí a Tolstoy, yo feliz. O sea, nada me haría más feliz, porque es lo que más me gusta. Es lo mismo que lo pongo de las clases, pero sin estar presente ahí todo el día. Sí, totalmente. Y ya por último vamos a ir a tu corazoncito. ¿Tú te imaginabas el día que escribiste la tesis estar aquí rodeada esta tarde tan maravillosa de tanta gente que te mira con esta admiración? Que va, no me lo imaginaba, pero es que tampoco me lo imaginaba hace 2 años. Os voy a contar una cosa, que te lo he contado por audio, que la persona que me inspiró a decir, vale, esta tesis lleva aquí dormida en un cajón demasiados años, fue Nuria. Que la invité yo, esto va así, ¿no? Yo la invito a ella me invita a mí, nos queremos mogollón y vamos haciendo. Entonces la invité a venir al instituto, la primera vez fue hace 3 años, sí. Para que hablara de su novela con mis alumnos. Y le preguntaron los chicos, ¿y cómo lo hiciste? Y ella contó la historia, ¿no? De cómo había tenido durante un tiempo aquella idea en el cajón y que un día dijo, venga, va, y que no se lo esperaba en absoluto la respuesta de los editores y que todo fue muy rápido y que tal. Y dije yo, pues ella puede, pues yo también. Y fue un poco esa sensación de verdad. Se contagia, porque ¿sí? Mi novela está hoy porque yo también oí a otro autor, ¿no? Eso es maravilloso, ¿sabes? Vamos contagiándonos unos a otros las ganas de hacer cosas. Y fue eso, o sea, desde aquella tarde llegué y dije, va, la voy a retocar. Obviamente tiene quitada toda la parte de teoría, porque era un mazaco de teoría muy denso, y ha sido pues 1 año y pico de andar quitando y retocando y ver forma. ¿Y ahora qué sensación tienes al tenerla ahí entre tus manos? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta, no hay palabras, ¿no? Que va y que vengáis, algunos de ellos ya 2 veces, mis padres. Gracias. ¿Qué le vamos a hacer? Mi hijo, que estéis aquí ya, pues eso, de forma permanente en mi propio club de fans, pues me siento muy feliz, muy contenta y muy agradecida, la verdad, por todo. Ay, no, ya sabes que soy muy llorona. Sí, no, nos ponemos las dos a llorar, somos muy lloronas, ¿verdad? Ahora sí que quería, después de esta entrevista, ¿no? Este coloquio tan bonito, si tenéis alguna pregunta, que algo que os inquiete a vosotros como futuros lectores de Lilith. La leyenda de que Sara Bernard influyó en el final de Ana Karenina, ¿tiene algo de verdad? No lo sé, pero Sara Bernard influyó en tantas obras de su momento. Y que sabía morir muy bien. Sí, y por eso la dama de las camelias. Por eso pidió que se muriera de esta manera. La dama de las camelias, sí. Y durante toda la película, toda la obra, está muriendo. Pero eso es en la dama de las camelias. Pero no creo yo que Tolstoy conociera a Sara Bernard. Pero se dice que es influencia de Sara Bernard. Pues no lo sé, lo investigaré si es cierto, pero me parece interesantísimo. Y otra cosa, la mujer perfecta, tú hablaste de la mujer perfecta, a María también se le considera la mujer perfecta, tanto en la Biblia como en el Corán. Sí, también aparece. Entonces,
es la mujer perfecta porque es eso, lo reúne todo. La mujer perfecta tiene que ser madre, pero virgen, tiene que ser la protectora, casta y buena gente. callada también, porque María está todo el rato callada, solo habla en un evangelio. Bueno, El pero evangelio eso, solo en uno. ya, pero bueno, hay teorías sobre eso. Hay mucha gente que difiere, ¿no? Que todos sabemos que las cosas se tergiversan un poco y que a lo mejor ese personaje no ha interesado por ciertas razones. De hecho, yo creo que sacarlo de su contexto y ahí está, y ahí ha quedado y ahí... Yo daría 2 o 3 dedos o hasta 5 por poder entrar en los archivos vaticanos para ver todo lo que se ha ido expurgando. Sería muy a lo largo interesante. De todos modos, Interesantísimo que las entendidas lo vieran sura de Corán, que es la única en todos los libros religiosos que habla de María durante un montón de páginas y lo considera, no le considera virgen, pero sí le considera perfecta. Sí, es que María era, según los griegos, la denominación era Theotokos, que es el recipiente divino. Entonces, el recipiente divino debe ser perfecto en todos los sentidos. Luego ahí entra lo del, pues vamos a hacer la Virgen, que realmente sabemos que Virgen fue María a partir del Concilio de Trento, una cosa así. Después se hizo también Virgen a la Madre, porque María no podía ser, haber nacido algún pecado. Entonces, todos esos son temas dogmáticos de la Iglesia, ¿no? Si lo observas como una mitología, porque al fin y al cabo la definición de mitología es historia de una religión, de cualquier religión, la figura de María es la misma que la de Isis, es la misma que la de Cibeles, también, o sea, son las mismas figuras repetidas. Es muy interesante en ese sentido, pero sí da para otro libro entero. Hablar de María, físicamente, que no hemos hablado, pero siempre se la representa a María muy lejos. Sí, de Lilith y muy lejos de Eva. Claro, totalmente lo contrario. Sí, y pisando la serpiente, que es de las cosas que... También. Además viene en tu portada. Sí, la portada que es estupenda y maravillosa, que la decidió, obviamente, el editor. No sé si por ahí había alguna pregunta más. Es una pregunta que siempre se hace. El siguiente, ¿cuál va a ser? La pregunta es sobre hombres, porque si esto ha sido todo lo que Pues la verdad es que, a ver, estoy ahí... Hay cositas en el cajón. Hay cositas en el cajón, porque me encuentro muy cómoda con el ensayo, realmente, pero también me apetece novelar. Y novelar esta historia. O sea, novelar ese Génesis es algo también que está ahí con lo que estoy trabajando y tentada, aunque novelar el Génesis puede ser algo que considera que un montón de gente se me tire a la cabeza. Pues va a ser que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es interesante. Va a ser que sí, va a ser que sí. Pero bueno, eso hace que después la gente haga solo sea por interés y por curiosidad. Sí, bueno, como le pasó a Salman Rushdie. Pues eso. No se hubiera hecho famoso si no se hubiera... Ya, pero yo no quiero que ninguno... Imagínate ahora que los judíos deciden decir... No, qué mal. ¿Sabes? No, Pero que no. No, pero vamos, que... Todo lo contrario. Mel Gibson, a razón de la pasión, fue considerado persona non grata en Israel, pero jamás podrán quitarle toda la fama que ha ganado por la pasión. Estoy segura de que si ahora mismo Israel me declarase persona non grata, yo me iba a hacer increíblemente famosa. O sea, eso seguro. No lo creo. Yo creo que este libro más tira por, aunque tú no lo quieras ni te lo hayas planteado así, es más feminista que otra cosa. Sí, no me lo planteaba así, pero me ha salido No te lo has planteado así, pero es muy feminista. Pero es que se lo han dado. Es que me lo han dado. Es inevitable. Claro, te dedicas a reflejar cómo ha sido la vida de las mujeres y te sale feminista, que estás hablando de un tema que es real, o sea, tú estás recogiendo lo que ya está escrito. Claro. El mundo ha sido machista hasta hace 4 días, tú lo estás recogiendo. Es que sigue siendo machista, el mundo, desgraciadamente, pero... Sí, por eso decíamos que depende de dónde mires. No, pero es que sigue siendo machista, pero es como dice, es el estereotipo, ¿no? Siempre, yo creo que nunca existirá una igualdad real entre el hombre y la mujer. Pero de hecho es que nos pasa, ¿no? Dando clase, que te pasará a ti también, Wally, que
A mí muchas veces los alumnos masculinos, ¿no?, me dicen, oh, profe, pero es que parece que es que solo hablas del dolor de la mujer, de cómo se la machaca, pero es que encuentras pocas novelas o pocas obras en las que esto gire. O sea, ¿dónde hay una Ana Ozores masculina? Es que no te la encuentras. Es que no lo necesitaban. Bueno, Porque... también a lo mejor es el patriarcado, ¿no? Que tampoco les permite ser protagonista de un sufrimiento. Tiene que ser el hombre fuerte. Al final también está pecando. Sí, hace daño a ambos. Hay ciertas concepciones, preconcepciones que hacen daño a todo el mundo. Es decir, aquello de los hombres no lloran ha hecho muchísimo daño a los hombres en general. Pues sí, ese tipo de exigencias, sí. El hecho de que se vaya a ahondar más siempre en la psicología femenina que en la masculina, pero que esa forma de ahondar sea por parte de hombres, tampoco ha hecho daño a las mujeres que se querían ver reflejadas en ello, que al fin y al cabo el único hombre, y yo siempre digo, el único hombre que refleja, por eso me gusta tanto, la psicología femenina y se llevaba bien con su madre, con sus hermanas y con su mujer, era Tolstoy. Todos los demás, porque Clarín tampoco tenía muy buenas relaciones con las mujeres de su vida. Entonces dices, ¿hasta qué punto esa locura de Ana Ozores en realidad es solo él elucubrando? Tampoco creo que tuviera conversaciones muy profundas con las mujeres de su vida para que ellas les contaran cómo era ser mujer y cómo podía ser la reflexión, cosa que sin embargo Tolstoy sí tenía. Claro, bueno, si partimos de la base de que a la mujer no se la enseñaba ni a leer ni a escribir en esos siglos. No, pero estas dos, por ejemplo, son una excepción, porque claro, tanto Ozores, pues esa gente es una excepción. Tanto Ana Ozores como Ana Karenina se las retrata como muy lectoras, ¿no? Sí, claro, pero por eso son excepciones. ¿no? Por eso se les consideran peligrosas. Claro, por eso se las consideran peligrosas. Sí, claro. Porque antes las niñas no iban, no se les enseñaba, solo se enseñaba a los chicos. Sí, antes las chicas no iban a clase. Claro, las chicas no, es que las chicas ni iban a clase ni les enseñaban nada y a los chicos les enseñaban todo, a la mujer sí a bordar, a coser, pero eso, como decía Nuria, ha sido en España, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo. O sea que estamos hablando de 60 años hasta que no es nada en el tiempo, o 70 años. Bueno, yo te diría menos incluso, que 70 años, fíjate. Bueno, yo te puedo hablar de 70, 60, que hay casos y casos, pero bueno, que viene de muy... Y bueno, yo creo que la religión se ha influido mucho también en eso. En todo. Hombre, que es una manera también lo que decíamos de los personajes, ¿no? Que tú como lector ves esos personajes que quieren evolucionar y que quieren ser algo más, ¿no? Y cómo acaban. Entonces tú como lectora lees esa Ana Karenina y dices que al final voy a acabar yo también en las vías. Entonces antes de llegar a... pues paro, ¿no? No, pero si a lo mejor hubieran tenido opción de leerlo, hasta lo hubieran preferido algunas. El problema es que no sabían leer, no tenían opción. No tenían acceso a ningún tipo de cultura. Sí, es así. Salvo los conventos. Que es lo que nos quedaba, meternos en un convento era lo más interesante. Pero yo he descubierto hace muy poco la interesantísima vida de los conventos del siglo XVI. Con un podcast estupendo y maravilloso de dos chicas hablando y hablando. También pues, habría mucho que hablar sobre el tema. Y dices, madre mía, pues sí, realmente si hubiera nacido en el siglo XVI. Los diablos de Ludo. A ver, los diablos de Ludo. Sí. Estuvo 2 días en pantalla y la iglesia lo retiró. Lo retiraron de... Hablando de conventos, por eso te digo. Compraron un peliculón de Ken Russell que trabaja Oliver Reed y Vanessa Redgrave. 2 días estuvo en pantalla y lo quitaron. Y el Vaticano pagó los demonios de Ludo. Todas las copias de esa película. ¿Qué título me da? Los demonios, los diablos de Ludon. Se basa en un libro que se llama Los diablos de Ludon. Habla sobre el tema de los conventos. Vamos a ver. Pues lo voy a comprar. Sobre el tema de los conventos. Que conste que lo que pasaba en la Edad Media dentro de los conventos. El único. ¿Le tienes? Cuando queráis, hacemos un cineforo. Un foro como hoy, pero nos juntamos para el cine. No, pero vamos, que te digo que era la historia de lo que pasaba dentro de los conventos, que hoy día ya están saliendo muchas cosas de las cosas que estaban saliendo.
no solo de las clarisas, sino también de los curas, de Sí, ¿no? Y de- toda la influencia que han tenido y de una manera, de otra y de muchas. Porque era, digamos, que lo supremo. sí, sí. O sea, lo que decía un cura y lo que hacía un cura y iba pues a misa. A misa, mejor dicho. Ya está. Pues nada, Bueno, pues si no tenéis Pues ninguna muy bien. pregunta, Yo daros ya las gracias Yo ya he por la participado. colaboración Gracias a Y- todos por venir. y eso, y daros las gracias por compartir, como decíamos. Ay, Yo no es una pregunta porque no tengo nivel yo para hacer preguntas de Bueno. sobre estos temas. Qué modesta eres. Solo decirla que, bueno, ella sabe que la quiero mucho y que delante de todo el mundo que me siento muy orgullosa de ella por todo lo que ha hecho y me parece una maravilla. Gracias. Muy bien. Y se lo quería decir públicamente. Te quiero. Muy bien. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Pues todos nada. por venir. A ti. Otra vez, algunos. Al final no nos va a hacer